La pequeña lancha avanza rápidamente por el Caribe. Su carga, pescado, o algo más oscuro. Nadie lo sabe, ni las cámaras estadounidenses avanzadas que la vigilan, pero en una fracción de segundo se da la orden. El barco explota en una bola de fuego, hundiendo su carga y tripulación en el agua. Otro día más en la guerra contra las drogas. A simple vista, un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela parece improbable. Ambos no luchan indirectamente como Estados Unidos y Rusia por la independencia de Ucrania. Estados Unidos no tiene bases militares cercanas amenazadas por Venezuela, a diferencia de Irán. Y Venezuela no tiene armas de destrucción masiva que puedan considerarse una amenaza directa. De hecho, Venezuela es casi estratégicamente irrelevante para Estados Unidos. Un país pobre que no representa una amenaza directa para Estados Unidos. Esta tensión lleva acumulándose desde hace tiempo. Donald Trump y Nicolás Maduro están en el centro de la polémica, pero este conflicto viene de varios de sus predecesores. Las relaciones con Venezuela empeoraron desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Al principio todo era tranquilo, pero tras el 11 de septiembre y la invasión de Irak por George W. Bush, las relaciones se deterioraron. Chávez ganó notoriedad por sus fuertes denuncias públicas contra Estados Unidos, lo que aumentó las tensiones. Aún así, era popular y elegido democráticamente, así que superó los años de Bush. Barack Obama, sucesor de Bush, buscaba reparar las relaciones diplomáticas. Pero tras la muerte de Chávez en 2013, todo empezó a empeorar. Fue sucedido por su vicepresidente, Nicolás Maduro, quien demostró carecer de las mejores cualidades de Chávez. Durante su gobierno, Venezuela enfrentó fuertes escaseces de alimentos y energía, provocando protestas masivas contra el régimen de extrema izquierda. Maduro perdería casi seguro una elección justa si la hiciera. Él aseguró haber ganado varias veces en circunstancias dudosas, culminando en la votación de 2024, la cual observadores calificaron como un robo descarado. Con la disidencia reprimida, Maduro enfocó su atención en el exterior e intensificó la guerra fría diplomática con Estados Unidos, a lo que Trump respondió igual. En los últimos años, las disputas diplomáticas con Venezuela se han convertido en escaramuzas abiertas, algunas lo suficientemente graves como para ser consideradas actos de guerra. La más famosa fue la Operación Gedeón en 2020, cuando rebeldes venezolanos y una empresa de seguridad privada intentaron invadir el país y capturar a Maduro para derrocarlo. Como suele pasar con golpes de Estado improvisados, hubo fallas y capturaron a los participantes, incluidos varios estadounidenses que fueron juzgados en Venezuela. Nada precipita un conflicto más que capturar ciudadanos. Y hasta 2025, el gobierno estimaba que había 9 estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela. El turismo hacia ese país sudamericano es mínimo, en gran parte debido a las advertencias de seguridad del gobierno y a la amplia crisis económica. La mayoría de los visitantes van por negocios o para ver a su familia. Estados Unidos y Venezuela han hecho varios intercambios de prisioneros, pero eso podría incentivar más capturas, como aprendió Estados Unidos al tratar con Rusia. La mecha ha sido encendida y nadie sabe qué tan corta es. En apariencia, Estados Unidos contra Venezuela no parece un enfrentamiento parejo. Uno tiene el ejército más fuerte del mundo, el otro lucha por alimentar a su gente. Venezuela es uno de los países más antiestadounidenses del hemisferio, lo que la hace útil para enemigos poderosos. Rusia, China, Corea del Norte e Irán respaldan al régimen de Maduro y le ofrecen apoyo para sostener su gobierno. También se ha acercado al gobierno comunista de Cuba, antiguo enemigo de Estados Unidos. Y puede que no sea una cuestión de si habrá un conflicto, sino de cuándo. Estados Unidos y Venezuela casi entran en guerra en 2023 y 2024 tras la amenaza de Venezuela de invadir Guyana y anexar más de la mitad de su territorio. Guyana, pequeña nación con fuertes lazos con Estados Unidos y economía rica en recursos, fue considerada en una situación similar a Ucrania, pero ahora sucedía en el patio trasero de Estados Unidos. El conflicto se había estado gestando en tribunales internacionales durante décadas, ya que Venezuela reclamaba el territorio desde que se establecieron las fronteras en 1899, pero cuando se descubrieron reservas de petróleo frente a la costa de Guyana en la década de 2010, se volvió mucho más urgente. Venezuela realizó un referéndum para mostrar apoyo a la anexión, aprobó una ley reclamando el territorio y comenzó a prepararse para invadir. Al final, estuvieron cerca, pero no lo lograron. Venezuela fue bloqueada por una coalición de gobiernos locales, entre ellos su aliado Brasil de izquierda. Venezuela retrocedió ante una posible coalición militar liderada por Estados Unidos y llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, que planeaba juzgarlo. El conflicto sigue tenso.
Venezuela aún reclama Esequibo, pero no ha habido disparos. Un alivio para muchos en Guyana. Pero una guerra mucho más grande podría estar gestándose lejos de las fronteras de ambos países. La guerra contra las drogas comenzó en serio en los años 80, enfocándose principalmente en reducir la venta y consumo en Estados Unidos. En años recientes, una nueva generación de drogas más letal y con muchas muestras contaminadas ha cambiado esto. Esto es particularmente común con el fentanilo, un opioide sintético más potente que la heroína y famoso por matar personas con una sola pastilla. Mientras la plaga avanzaba, la gente preguntaba su origen y la respuesta era cada vez más del sur. En abril de 2020, fiscales federales de Estados Unidos acusaron a Maduro de narcoterrorismo por el papel de Venezuela en el narcotráfico. Este fue un caso muy raro en el que el gobierno de Estados Unidos acusó a un líder extranjero de crímenes domésticos, como en el caso de Manuel Noriega de Panamá, que terminó cumpliendo condena en una prisión de Estados Unidos. Durante el gobierno de Biden, surgieron informes sobre lo cerca que estuvieron Estados Unidos y Venezuela de ir a la guerra. Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que Trump pidió a su predecesor permitir a Estados Unidos usar Colombia como base para una invasión. En esa época, Maduro consolidó su poder y fue visto por observadores internacionales como un dictador. Para cuando el presidente Trump regresó al poder, el problema de Venezuela no había desaparecido, especialmente con la crisis de drogas aún en pleno auge. Las cosas están en la cuerda floja. En los primeros meses de la nueva administración, aumentó la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. En agosto de 2025 fue el turno del Caribe. El presidente envió helicópteros artillados y aviones de vigilancia a la costa de Venezuela, mientras Estados Unidos vigilaba embarcaciones de contrabando de drogas. Se creía que estas embarcaciones transportaban narcóticos mortales, destinados a territorio estadounidense, drogas que podían enganchar a innumerables estadounidenses o matarlos de inmediato. Y la seguridad actuaría como juez, jurado y verdugo. El 2 de septiembre, la Casa Blanca informó que Estados Unidos realizó un ataque aéreo a una embarcación que salía de Venezuela, matando a 11 personas. Los funcionarios describieron el ataque como una operación antidrogas dirigida a una embarcación de un cártel, aunque no se presentó ninguna evidencia concreta para respaldar esa afirmación. Los medios de comunicación rápidamente plantearon dudas sobre si el objetivo podría haber sido una embarcación civil. En 2 meses, Estados Unidos realizó 15 ataques más, causando al menos 64 muertes principalmente en el Caribe y algunas en el Pacífico. Si hablas con Venezuela, es un acto de guerra. Estados Unidos dice que solo es una expansión de la guerra contra las drogas. Según el gobierno de Maduro, Estados Unidos impone un bloqueo a la nación. Esto llevó a Venezuela a reforzar sus preparativos militares, movilizar su ejército e incorporar milicias civiles para fortalecer sus defensas ante una posible invasión. Según Maduro, toda Venezuela está lista para luchar, pero ¿tienen alguna oportunidad? Eso depende de qué signifiques con oportunidad. Al inicio de la movilización, Venezuela fue objeto de burlas tras la filtración de imágenes de su milicia civil, como un video viral de una mujer trotando con un rifle en entrenamiento. Según las estadísticas, Estados Unidos tiene el ejército más fuerte del mundo, mientras que el de Venezuela está mal financiado, mal armado y depende del fervor civil para competir. Pero esto ya ha pasado antes, cuando Estados Unidos aparentemente se enfrentaba a un escenario en el que no podía perder y terminó convirtiéndose en una pesadilla. La guerra de Vietnam también fue un enfrentamiento desigual, pero Estados Unidos rápidamente se encontró frente a una resistencia local que entendía el terreno mucho mejor que ellos. Eso permitió al Vietcong y sus aliados aprovechar su ventaja local y causar muchas bajas a Estados Unidos. No pudieron derrotar militarmente a Estados Unidos, pero sí pudieron quebrar su espíritu, y el resultado fue un país buscando retirarse y marcharse sin admitir abiertamente la derrota. Eso fue exactamente lo que pasó, y le dio esperanza a todos los demás grupos de resistencia que se enfrentaban a Estados Unidos. Los luchadores desvalidos recibieron algo de ayuda. Un elemento clave de la guerra de Vietnam fue que era un conflicto por poder, con Vietnam del Norte apoyado por China y Rusia, luego la Unión Soviética, con ambos países aún firmemente opuestos a Estados Unidos. Esto sugiere que ellos, junto con Irán y Corea del Norte, podrían brindar apoyo militar a Venezuela si surge un conflicto. Sin embargo, varios factores hacen improbable que Venezuela resista como Vietnam. Sin reclutamiento militar, la oposición pública en Estados Unidos sería probablemente menos intensa. El conflicto puede ser inevitable por varias razones. Venezuela puede que no sea una amenaza directa para Estados Unidos en este momento, pero eso no significa que no sea estratégicamente importante para Washington. Tiene grandes reservas de petróleo pesado fuera de su territorio. Aunque Guyana tiene muchas,
Las aguas venezolanas son ricas y uno de los pocos puntos económicos favorables del país. Aunque no toda intervención de Estados Unidos está motivada por el petróleo, Venezuela sigue siendo un país de gran importancia estratégica. Washington ha buscado durante mucho tiempo mantener una presencia en la región, en parte para contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China. Y eso nos lleva de regreso a uno de los episodios más infames en la historia militar de Estados Unidos. La crisis de los misiles en Cuba fue el momento en que el mundo estuvo más cerca de la aniquilación, ya que la Unión Soviética planeaba poner misiles nucleares allí. A pocos kilómetros de Florida, la situación se desescaló, pero desde entonces Estados Unidos ha sido más protector de su influencia. Rusia o China podrían armar a Venezuela en el futuro, no solo para protegerla de Estados Unidos, sino también para expandir su influencia regional y presionar a gobiernos aliados de Estados Unidos. Es posible, y Maduro podría desear la guerra igual que Trump. Maduro habría consolidado el poder tras su última victoria electoral reclamada, y su ejército reprime brutalmente la disidencia. Sin embargo, como han visto muchos dictadores, tener fuerzas superiores no asegura una victoria duradera en una revolución, así que Maduro sabe que necesita algo para que el público se una detrás de él. Para complicar esto, Maduro está lidiando con una rebelión reavivada gracias a la victoria del premio Nobel de su rival, María Corina Machado. Se considera que ella ganó las elecciones y ahora está bajo arresto domiciliario en Venezuela. Si Maduro busca una distracción, probablemente no bajará la tensión, lo que podría llevar a ambos países a un choque. No está claro si alguno de los dos gobiernos tomará la decisión de declararle la guerra al otro. Pero aún así, puede ser inevitable, porque Estados Unidos está involucrado en un juego de alto riesgo, atacando embarcaciones individuales que afirma que participan en el tráfico de drogas. Y la cifra de muertos sigue subiendo. Críticos de la política exterior de Trump afirman que no fue una operación militar, sino un asesinato organizado por el ejército de Estados Unidos. La administración no ha demostrado que los objetivos sean del cartel, y cada día aumenta el riesgo de escalada. Estos encuentros ocurren a alta velocidad en mar abierto, y un solo movimiento en falso podría significar un punto de no retorno. Drones de Estados Unidos frecuentemente vuelan cerca del espacio aéreo venezolano en zonas en disputa. Más preocupante aún, Venezuela ha intensificado sus propias patrullas militares con sus aviones, hostigando frecuentemente a los aviones estadounidenses. Ya ha habido incidentes cercanos que podrían causar una crisis diplomática, incluso entre naciones amigas. Cada uno requiere de una diplomacia cuidadosa para evitar que las cosas se salgan de control. Pero esta vez, eso podría no ser posible. Estados Unidos suele tener buenas relaciones en la región, lo que les permite intervenir como terceros neutrales para reducir tensiones. Pero ahora es menos seguro que antes. El estilo confrontativo de Washington generó desacuerdos con aliados cercanos como México. Y por otro lado, Maduro también ha perdido a muchos de sus aliados regionales. Incluso el polémico presidente de Brasil, Lula da Silva, se ha negado a reconocer sus recientes afirmaciones de victoria electoral. Esto significa que, ante un conflicto, ambas partes podrían quedarse solas. Algunas herramientas para reducir conflictos son sanciones diplomáticas y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, ambas usadas contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Venezuela ha sido sancionada por años, pero eso no ha disuadido a Maduro. Muchos países comercian mucho con Estados Unidos y no pueden sancionarlo. Y cuando se trata de la Organización de las Naciones Unidas, cualquier resolución con peso debe pasar por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos tiene derecho de veto y no permitirá que pase ninguna resolución que lo tenga como objetivo. Esto podría indicar que estamos cerca del punto de no retorno en estos temas. Estados Unidos y Venezuela no están en guerra, quizás solo porque Venezuela ha evitado los barcos que la Marina estadounidense hunde. ¿Son mulas de droga o pescadores inocentes? Venezuela ha tardado en comentar, pero la especulación abunda. A medida que ambos ejércitos refuerzan su presencia en el Caribe, aumenta el riesgo de que un ataque impacte al objetivo equivocado. No cambiaría la naturaleza del conflicto. Después de todo, Trump ha considerado durante mucho tiempo a Maduro como un actor activo en el narcotráfico, y el líder venezolano sigue estando bajo acusación formal. Estados Unidos puede declarar la embarcación como objetivo legítimo por actividades criminales, y entonces le correspondería a Venezuela decidir si quieren escalar la situación. La pregunta no es si lo harían, sino si podrían hacerlo. El ejército venezolano tiene pocas opciones para atacar a Estados Unidos, pero si lo logran, todo podría suceder. Si el ejército venezolano derriba un avión estadounidense o hunde un barco grande, la escalada será casi inevitable. Esto aplica aún más si muere un miembro del servicio estadounidense, lo que podría generar apoyo a una intervención militar.
Washington probablemente ve a Estados Unidos como la potencia militar capaz de neutralizar al ejército venezolano y capturar a Maduro en días. Eso no ha funcionado antes. Cada vez que un ejército entra en territorio extranjero, incluso en operaciones limitadas, surgen factores desconocidos que pueden convertir una guerra pequeña en un atolladero. Venezuela está llena de terrenos desafiantes, parecidos a la selva tropical, que recuerdan a algunas de las condiciones más duras de Vietnam. Estados Unidos, si inicia una operación terrestre, podría sufrir muchas bajas antes de llegar a los densos centros urbanos de Caracas. Por supuesto, podrían tomar otro enfoque y simplemente realizar ataques aéreos para intentar atacar a Maduro. Aunque, como descubrieron con Osama Bin Laden durante una década, eso puede ser algo incierto. La guerra es impredecible, aunque algunos halcones del gobierno de Estados Unidos ven un cambio de régimen en Venezuela como una guerra rápida y fácil, podría ser lo opuesto. Venezuela no tiene gran fuerza militar, pero su dictador usa el sentimiento antiestadounidense para unir y movilizar al pueblo. Y tiene varios aliados poderosos que probablemente estarían más que felices de proporcionar apoyo militar, con la esperanza de humillar públicamente a la única superpotencia mundial. Y el resultado podría ser que la guerra llegue al hemisferio occidental como no ha ocurrido en décadas. Salvo pequeños conflictos regionales, las Américas han estado mayormente en paz por medio siglo. No ha habido un riesgo serio de guerra a gran escala en el hemisferio occidental desde la crisis de los misiles en Cuba y Bahía de Cochinos. Intervenciones como la de Estados Unidos en Granada fueron de alcance limitado. En el conflicto de Venezuela, dos líderes mantienen resentimientos, buscan la victoria y no planean reducir tensiones. Y el resultado no solo podría incendiar el Caribe, sino que las llamas podrían extenderse por toda la región. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela están aumentando. Pero para entender por qué, tienes que saber cómo colapsó Venezuela en primer lugar. Mira qué fue lo que realmente salió mal en Venezuela. Para ver cómo todo se vino abajo, o haz clic en este video en su lugar